Últimas horas de campaña en México de cara a las elecciones federales intermedias que se llevarán a cabo este domingo. Los ciudadanos elegirán más de 2.000 cargos públicos entre diputados y autoridades locales en diversos estados. Los comicios se ven empañados por la violencia que ya ha cobrado la vida de más de 20 candidatos y por las amenazas de boicot de los maestros que están protestando por una reforma educativa. Cobertura especial en NTN 24. Saludamos a esta hora a nuestra enviada especial Joely Ramírez a Ciudad de México y también a nuestro corresponsal en la capital mexicana, Carlos del Valle. Joely, Carlos, muy buenas tardes, ustedes con la información. Muy buen día, los saludamos desde la Ciudad de México. Estamos en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados, donde en estas elecciones federales intermedias 2015 también estarán sujetos a voto 500 diputados. Estoy en compañía de Carlos del Valle para hacer esta cobertura especial en NTN 24. ¿Qué tal, Joely? Buenas tardes al auditorio. Sin lugar a dudas, una jornada electoral la que se vivirá el próximo domingo, crucial para los mexicanos, y yo te diría, Joely, incluso crucial para el presidente Enrique Peña Nieto, que pone a prueba sus reformas estructurales, lo que hasta el momento ha hecho y cómo terminará su sexenio. Una jornada electoral en la que además pues se definirá una buena parte de gobernaturas a lo largo del territorio nacional. Sí, importante esta jornada electoral por la cantidad de cargos que se van a votar. Vamos a ver en pantalla cuáles son los estados donde se van a elegir gobernador en esta legislatura. Vamos a empezar por el estado de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro. Carlos. También estará, por supuesto, un estado que es un foco rojo, Michoacán, donde, se espera el único estado, Joely, Michoacán, donde hay presencia real de los tres principales partidos. Ahí podría ganar tanto el partido gobernante, que es el PRI, como el partido de derecha, Acción Nacional, e incluso la izquierda, representada por el PRD. Después de Michoacán también será Colima, Guerrero, otro estado importantísimo en materia de focos rojos en esta jornada electoral, y por supuesto Campeche, que se ubica al sureste de la República Mexicana. Sí, sin duda en esta jornada vamos a tener especial cobertura en cuanto a Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Guerrero y Oaxaca en particular también por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han amenazado de manera reiterada con boicotear la elección. Recordemos que también en Guerrero existe la problemática de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Chilapa, que sin duda ha demandado una cobertura especial del Ejército y de las fuerzas federales para poder llevar a cabo esta jornada electoral. Y fíjate que tocas el tema importante. ¿Cuáles son los puntos álgidos donde tendremos que estar pendientes el próximo domingo? Fundamentalmente estados que hoy por hoy son controlados por el magisterio disidente, que esto es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos han pedido desde la semana pasada, Joely, que no se lleve a cabo la reforma educativa. Han dado un paso importante por conseguir sus objetivos. Hay que recordar que el pasado viernes el gobierno federal dijo que no va a haber la evaluación a los docentes, una evaluación que es sumamente importante y que es el corazón de la reforma administrativa. El gobierno ha dado un paso atrás y ha dicho que por lo pronto y hasta nuevo aviso se cancela esta reforma educativa. Sin embargo, el magisterio ha amenazado que llevará a cabo el próximo domingo acciones en toda la República Mexicana para impedir la realización de estas elecciones si antes no se descarta total y legalmente la realización de estos exámenes de evaluación para el magisterio. Así que son los puntos rojos que se vivirán el próximo domingo en esta elección aquí en México. Se ha centrado la atención en esta reforma educativa y la aplicación de la evaluación a los maestros porque fue una de las primeras reformas estructurales más vitoreadas por la Presidencia de la República, por su gabinete, que hoy ha dado un paso atrás tal vez para lograr unos comicios en paz. Sin embargo, hay muchos críticos de este movimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, en el sentido de cómo es posible que una coordinadora, que un magisterio, que es un número importante sin duda de maestros, puedan poner en riesgo, en cuestionamiento la administración federal, que de qué ha servido incluso también la negociación que han llevado a cabo los partidos para echar adelante esta reforma educativa tan importante para los mexicanos, porque garantiza que los maestros tengan el nivel educativo para educar a los niños y
estudiantes de nivel medio superior, y sin embargo hoy pues el gobierno federal está casi maniatado frente al Magisterio Nacional, y es por eso la importancia de la Cámara de Diputados, que vamos a ver en este momento en su pantalla cómo está conformada. Carlos. Pues bueno, es importante sin duda. Actualmente la Cámara de Diputados tiene una mayoría del partido gobernante, del PRI, con 214 legisladores. Le sigue el partido de derecha, Acción Nacional, con 113 legisladores, y después viene la tercera fuerza electoral, que es el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, con 99 legisladores. Hay que recordar, el PRD es un partido de izquierda. Después también tenemos, Joely, distintas fuerzas electorales que conforman esta Cámara de Diputados. Sí, sin duda, Morena, que está encabezado por el ex candidato presidencial de la izquierda, el hombre más fuerte, más visible en las últimas 2 elecciones presidenciales que ha vivido México, Andrés Manuel López Obrador, y que hoy es la cabeza más visible, más importante del Movimiento de Regeneración Nacional, que ocupa 12 curules actualmente, seguido por Movimiento Ciudadano, el Movimiento Ciudadano con 12 curules, el Partido del Trabajo con 11, Nueva Alianza con 10 y otros repartidos que tienen 2 curules en la Cámara de Diputados. Es así como hoy por hoy está conformada esta legislatura, que ha dado paso a las reformas estructurales más importantes del presidente Enrique Peña Nieto, empezando por la educativa, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, y que hoy justamente este fin de semana se va a definir qué tanto margen de maniobra va a tener el gobierno federal a través de sus legisladores o las coaliciones que pudieran hacer, principalmente con el Partido Verde Ecologista de México, que podría impulsar que se logre una mayor cantidad de aprobación de reformas. Hay que recordar que este domingo no solamente se eligen estos 9 gobernadores, sino fundamentalmente se cambia la Cámara de Diputados, aquí de donde estamos transmitiendo y que desde hace años ya es el epicentro de la política en México. La Cámara de Diputados, donde se han llevado a cabo estas reformas a las que hacías mención, Joely. Bueno, son 500 diputados, 300 de ellos son por voto directo, 200 lo son de manera indirecta, y como les decíamos al principio de esta transmisión, todos los analistas coinciden en que el presidente Enrique Peña Nieto se está jugando cuál será la suerte de su final de sexenio, cómo quedará conformada esta Cámara, e incluso se habla, si él perdiera la mayoría aquí, incluso, Joely, se habla de que podrían ser revertidas algunas de estas famosas reformas estructurales, podrían ser legalmente revertidas desde la Cámara de Diputados. Y como lo decíamos también, Joely, hoy el tema del magisterio es un tema importante. Decir también que hoy en la Ciudad de México y en importantes puntos de la República Mexicana, el magisterio disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha convocado a marchas, están buscando presionar todavía más al gobierno federal para que ceda y admita antes del día de las elecciones que la reforma educativa quede derogada. Eso es lo que están pidiendo en el magisterio, y hoy se vivirá una jornada de protestas en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, también lo harán en Michoacán, una jornada que se espera intensa para presionar a la autoridad federal y así lograr que se derogue finalmente una de las reformas más anunciadas y más publicitadas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a ver cuál es la jornada que nos espera para el día de hoy, previo a las elecciones federales intermedias 2015 en México. A 4 días de los comicios legislativos en México, los actos de violencia han marcado la agenda. Miguel Ángel Luna, candidato a diputado federal del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, se encontraba en su casa de campaña cuando varios individuos le dispararon. Se trata de la 7ª persona asesinada en medio de la campaña electoral. Acciones violentas que se intensifican con el llamado a boicot por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigen que el gobierno atienda sus demandas y derogue la reforma educativa promulgada hace 2 años por el presidente Enrique Peña Nieto. Voceros del sindicato convocaron movilizaciones en 17 estados del país. En Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, educadores atacaron las sedes del Instituto Nacional Electoral y quemaron material electoral. En el Distrito Federal, centenares de maestros continúan acampados frente al Monumento de la Revolución. Entre las reivindicaciones de esta huelga indefinida, que afecta a más de 1 millón de alumnos, aparecen los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero.
se unieron al boicot al considerar que no hay condiciones para celebrar los comicios. También quemaron papeletas de votación en Chilpancingo, capital de Guerrero. La veda electoral iniciará mañana y concluirá el 7 de junio. Durante el periodo de reflexión queda prohibida la celebración de reuniones o actos públicos de campaña y de propaganda o de proselitismo. Están llamados a votar más de 83,000 mexicanos para renovar 1,996 cargos de elección popular. Se trata de 500 escaños en la Cámara de Representantes, 9 gobernadores, 871 alcaldes, 600 diputados locales y 16 jefes de la delegación del Distrito Federal. Participarán 60 observadores de la OEA, del Consejo Europeo y de la Organización de Naciones Unidas. Así es la jornada que se vive el día de hoy en México, en esta cobertura especial que está dando NTN 24 desde la Ciudad de México, con la cobertura en algunos de los puntos más importantes de la República Mexicana. 9 estados que van a elegir gobernador, el resto que van a elegir, además de sus mandos locales, van a elegir sus congresos también a nivel regional. Carlos. Y bueno, decir que NTN 24 estará presente permanentemente en los principales puntos donde se genere la información a lo largo del territorio mexicano. Estaremos desde este momento y por supuesto el día de la jornada llevándoles a ustedes lo que suceda en esta cobertura especial de las elecciones intermedias México 2015 en un esfuerzo informativo que tendremos permanentemente hasta el próximo domingo, Joely. NTN 24 va a estar con los protagonistas de la noticia. Regresamos por el momento a nuestros micrófonos al Centro Internacional de Noticias. Muy buen día. Gracias, Joely. Carlos, y es que son unas elecciones claves para México. Es muy complejo elegir alcaldes, gobernadores y diputados en un escenario de corrupción y violencia como el que vive hoy en día México.